El doctor Mauro Guillermo nos acompañó el año pasado, tal vez muchos lo recuerdan, ¿sí? Estuvimos trabajando en los prácticos de vía aérea, del Comité de Vía Aérea. Desde que comenzó esta pandemia han trabajado de forma muy ardua, hicieron algoritmos para la organización de lo que es la secuencia de intubación rápida. También tienen el proyecto del video Lingo, que ahora lo va a explicar seguramente. Y bueno, la idea de esta charla es poder plantear todas las posibilidades de mejorar la medida de bioseguridad para evitar el contagio en el manejo de la vía aérea, poder pensar en los dispositivos que se pueden usar y las maniobras de ventilación de los pacientes con probabilidades de ser COVID positivo. Bueno, vamos a iniciar entonces en la jornada de la tarde. Adelante, Mauro, puedes arrancar. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ¿cómo les va? Vamos a hablar entonces del manejo de la vía aérea, la secuencia de intubación rápida, o el manejo de los puntos particulares de los pacientes con sospecha de infección por coronavirus, ¿sí? Vamos a hablar de algunas cuestiones particulares. Voy a tratar de bajar esto de acá. Ahí está. Perfecto. Algunas cuestiones particulares de estos pacientes, ¿sí? En cuanto a lo que es el manejo de la vía aérea y las recomendaciones de la protección, que por lo que tengo entendido fue una clase aparte, la vamos a mencionar rápidamente, pero sepan que es el punto fundamental del manejo de estos pacientes según las recomendaciones, ¿sí? Muchas cosas de lo que vamos a decir acá, en esta que voy a mencionar en las charlas, son basados en recomendaciones de expertos. ¿Sí? Hay poca evidencia de alta calidad en lo que es el manejo de la vía aérea, ¿sí? Y otro punto clave que son los conocimientos y los cambios en este tema son dinámicos con el correr de los días. Van a ver que aparecen cosas nuevas todos los días, como pasa en las otras áreas relacionadas con coronavirus, como infectología, cuidados críticos, etcétera, van variando. En la vía aérea está pasando lo mismo. Pero tengan en cuenta que muchas son recomendaciones de expertos y van a ver que varían, depende de dónde lo vean, ¿sí? Si lo ven desde el punto de vista de anestesistas o terapia intensiva, hay algunas diferencias que son propias de cada especialidad, ¿sí? Pero yo lo que vamos a abordar acá es básicamente en lo que es el manejo de la vía aérea en emergencias de estos pacientes, ¿sí? Acá les presento una secuencia, una propuesta que hicimos del Comité de Vía Aérea de SAE, de una secuencia de intubación rápida en estos pacientes, ¿sí? Usando los fármacos que más efecto rápido hacen, y los más recomendados también en situaciones ideales. Yo sé que en varias partes, distintos lugares de trabajo, no están todos los fármacos ideales, pero sepan que nosotros vamos a poner recomendaciones de opción A y opción B, ¿sí? Y vamos a diferenciar los puntos claves de la secuencia de intubación rápida. Primer punto, como dijimos, las medidas de protección son fundamentales, pero no solo del médico que va a intubar o el que va a realizar el procedimiento de intubación, sino de todo el personal que va a entrar al shock room o al lugar donde vayan a intubar, tienen que estar vestido con el equipo de protección de alta eficacia, ¿sí? Barbijo N95, protección facial completa, gafas, ¿sí? Camisolino impermeable, guantes, doble guantes, y en lo posible cubrir lo que es una cofia y el uso de cubrebotas. Eso es la recomendación que hacemos para disminuir la infección del personal de salud. Y los puntos claves, además de que tenemos que tener todo el equipo completo, es tener especial precaución cuando lo retiramos. ¿Sí? Esto seguramente ya lo vieron, pero no está más de aclarar lo que es fundamental. Y recuerden que si bien la secuencia de intubación rápida es la recomendada, no significa que tengamos que hacer todo de forma rápida y por eso cometer errores, sino lo que se llama, seguramente muchos lo saben, se llama secuencia de intubación rápida, no porque hay que hacer todo rápido, sino se refiere rápido al pasaje rápido del inductor con el relajante muscular, no porque hay que hacer todo rápido, ¿sí? Es un punto importante. Es una vía aérea difícil de por sí, el paciente que vamos a intubar, ¿sí? Es difícil, pero más allá de lo anatómico, que es variable de paciente y paciente, que puede tener predictores de vía aérea difícil anatómico, es difícil desde el punto fisiológico. Si los pacientes
que vamos a intubar están severamente hipoxémicos, o tienen una hipoxemia, o pueden desaturar rápidamente, si bien no necesariamente inicialmente están muy hipoxémicos, pero fisiológicamente es un paciente complicado, ¿sí? Y psicológicamente, por todo lo que conlleva al manejo de la vida de estos pacientes, ¿sí? El estrés que significa para el médico que va a intubar, que sabe que tiene poco periodo de tiempo para realizar la intubación, ¿sí? Que puede rápidamente desaturar. Entonces, por lo tanto, es una vía aérea difícil desde el punto de vista anatómico, depende de cada paciente, pero fisiológico y psicológicamente tengan en cuenta que es una vía aérea difícil. Entonces, acá como le dije, fisiopatológicamente difícil porque nos encontramos con la hipoxemia como punto importante, ¿sí? La hipotensión es rara y la acidosis no es tan frecuente, pero la hipoxemia es el asesino de la vía aérea que tienen estos pacientes, ¿sí? Los criterios de intubación, la verdad es que el último tiempo, seguramente lo habrán visto, pero quizás al comienzo de esta pandemia, estos pacientes se intubaban mucho más agresivamente y de forma temprana. Después, seguramente en la charla de Sabrina van a ver que en las últimas 2 semanas hay un cambio de paradigma, y a partir de lo que habló Gattignoni, se diferencian 2 clases de pacientes, y se encontró que ahora no todos los pacientes se intuban de forma tan temprana, de forma igual. Hay pacientes, como se menciona la experiencia de los países que tienen muchos casos, los hipoxémicos felices, se les llama happy hypoxemics, pacientes que están desaturando de forma franca y el paciente no tiene disnea y no tiene uso de musculatura accesoria. Quizás esos pacientes, la intubación precoz no ha demostrado ser demasiado efectiva, sino tener en cuenta que tengan asociado aumento del trabajo respiratorio, ¿sí? Mala mecánica ventilatoria, ¿sí? Esos son los puntos importantes de los criterios de intubación. Lo que es BNI y cánulas de alto flujo, ¿sí? Muy utilizada en muchos pacientes, en estos pacientes es controversial. Se dice que el uso de ventilación no invasiva como medio de tratamiento de la cánula de alto flujo lo que pueden hacer es retrasar el inicio de la compresión a ventilación mecánica invasiva. ¿Sí? Y además que si no contamos con los elementos básicos de protección y un lugar adecuado, que vamos a ver cómo es para usarlos, existe posibilidad de diseminación, ¿sí? Importante, esto es recomendación también, todo lo que se vaya a hacer en un lugar donde esté el paciente y haya alto riesgo de diseminación por aerosolización, se recomienda ser realizado en habitaciones con presión negativa, que sabemos que no son frecuentes en nuestro medio, ¿sí? Entonces además hay que tener extremo cuidado, como dijimos, en la protección personal. Pero recomendación, utilizar este tipo de habitaciones. En el caso de no disponerlas, algunos mencionan en las habitaciones contar con estos filtros de aires EPA portátiles, ¿sí? Cuando vemos las recomendaciones previas del manejo de la vía aérea en situaciones ideales, vemos que usan equipos de hasta 6 personas en el shock room, 6, 5, 4, con recomendaciones y roles para cada uno. En este caso particular, tenemos que minimizar el personal interviniente. Como máximo, 3 personas dentro del shock room. Recuerde que todos tienen que tener equipos de protección completa. Pero se pueden realizar equipos de 2 personas si las 2 personas conocen lo que van a hacer y saben los planes a seguir, ¿sí? Un operador que va a ser el más hábil, el que va a intubar, el que va a manejar la vía aérea directamente, el más hábil con más experiencia. Y un asistente que tiene que asistir en toda la entrega de materiales, el pase de drogas, observar el monitor, observar la saturación, la capnografía en el caso de disponerla, ¿sí? Asistir en el caso de requerir una crico de urgencia o pasarle un supraglótico. Con 2 personas adentro del shock room podría llegar a ser suficiente, ¿sí? Afuera es importante que haya un operador externo que esté alerta, que observe, que pueda comunicarse a través de la ventana, ¿sí? Y un corredor por si es necesario alcanzar alguna cosa que no haya sido, que no la haya llevado al shock room en el momento de la llegada, ¿sí? Esto es importante. Entonces la intubación debe ser realizada por el más experimentado, esté en el grupo, en el equipo de trabajo, y con todo el arsenal posible, ¿sí? Para asegurar la intubación en el primer intento. Y eso vamos a ver que es importante,
porque tenemos que minimizar el número de intentos de estos pacientes, porque la rápida saturación es un problema muy importante, y el paciente puede entrar en paro cardiorrespiratorio asociado directamente a la hipoxemia y a los reiterados intentos de intubación, ¿sí? Es importante que cada uno tenga en el lugar de trabajo un plan a seguir, un plan A, un plan B, C, D, un algoritmo de cómo manejarse ante cada situación, ¿sí? Ante el fallo del primer intento, cómo voy a seguir, el paciente lo puedo oxigenar de alguna forma o no, y seguir un plan. Esto va a depender mucho del lugar donde trabajo y los elementos que cuento, ¿sí? Nosotros desde el Comité Viaria armamos un checklist que recomendamos, pero esto puede variar, depende del lugar donde trabaje cada uno también, ¿sí? Con los elementos que uno tiene que tener a disposición y no deberían faltar al momento de entrada del shockroom, que vamos a resolver y vamos a necesitar. Esto tengan en cuenta que el uso de checklist, como varias ramas de lo que es la medicina crítica, demostraron disminuir los errores, ¿sí? Principalmente lo que es checklist en vía aérea, el checklist en vía aérea en trauma disminuyó de forma significativa los errores al momento de la intubación orotraqueal. Entonces recomendamos un checklist que, como les digo, pueden armarse uno para el lugar de cada trabajo, según la disponibilidad de cada centro. Como ocurre en distintas áreas, ¿sí? Si uno quiere ser experto en algún tipo de destreza, uno tiene que practicar, ¿sí? Un deportista, un músico, actores, cualquier disciplina que uno quiere ser bueno, tiene que practicar. Y lo mismo tendría que ser en lo que es el manejo de la vía aérea, ¿sí? No pretendamos ir a practicar con todo el equipo de protección personal completa con el paciente en el momento que nos llegue el paciente. Entonces, desde ahora tendríamos que empezar, en lugar de cada uno del trabajo, a hacer simulaciones, ¿sí? Hacerlo con un equipo de protección completa, que si quieren pueden usarlo solamente para el entrenamiento, y traten de intubar un muñeco, por lo menos con el equipo completo, ¿sí? Las gafas, la protección facial completa, el barbijo, ¿sí? Con la laringoscopía directa, y si quieren ponerle dificultad, simulen la situación como si fuera real. Y se van a dar cuenta que es más complejo que las intubaciones que solemos hacer simulando. Así que en este caso la recomendación es tratar de practicar, entrenar, así el momento que recibimos un paciente de estos, tenemos todas las herramientas para resolverlo. La secuencia de intubación rápida es la que vamos a utilizar y la recomendada en estos pacientes. Y nosotros, la secuencia de intubación rápida es la que se utiliza habitualmente en emergencias, ¿sí? Que es aquella que usamos cuando consideramos que el paciente tiene el estómago ocupado. Y en estos pacientes hacemos una buena preoxigenación, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace después, y la característica es que es rápida porque se pasa rápidamente el inductor seguido del paralizante. Y a diferencia de las otras secuencias, la tradicional, que es la que se usa en quirófano, cuando el paciente tiene el estómago vacío, por ejemplo, en anestesia, el paciente se oxigena también, se pasa premedicación, un inductor, se espera que el paciente entre en plano. Si una vez que el paciente ya está entrando, mientras se le van probando si las ventilaciones, si el paciente puede recibir ventilaciones, y una vez que el paciente entró en plano bien y las ventilaciones pueden realizar correctamente, se utiliza el paralizante y al minuto y medio, cuando el paciente está relajado, se realiza la intubación traqueal. La que vamos a utilizar acá es, en estos pacientes con sospecha de coronavirus, es la secuencia de intubación rápida, ¿sí? Oxigenación, preoxigenación, que vamos a ver cómo se hace, el pasaje del inductor de acción rápida y el paralizante, ¿sí? Uno detrás del otro. La ketamina o el otomiato, que alrededor del minuto ya hacen el efecto, coincide con el efecto completo de la succinilcolina, y ya el paciente estaría en condiciones para realizar la intubación. ¿Esto qué hace? Vamos a ver que esto se utiliza, se recomienda, porque al usar un relajante muscular, vamos a usar altas dosis de relajante muscular, hace que el paciente tenga menos riesgo de tener tos, ¿sí? O que el paciente vomite, que es fundamental en estos pacientes por el riesgo que conlleva hacia nosotros, los que vamos a realizar la intubación. La que sí no se recomienda en estos pacientes es la secuencia de intubación Hill, así que la clave de estos pacientes se usa lidocaína, de distintas formas, atomizador en la base de la lengua con lidocaína, y el paciente está despierto todo el momento y está colaborador. Esta secuencia de intubación Vigil, el paciente tiene muchas más chances de producir tos y exponernos a nosotros. O sea, evitar la intubación Vigil.
la que vamos a usar, entonces la secuencia de intubación rápida. Acá le voy a mostrar más detalladamente el protocolo que mostramos, que recomendamos nosotros, que en realidad lo basamos en otros protocolos previos y le hicimos algunos retoques, pero fíjese que empezamos con el punto inicial del equipo de protección completa de alta eficacia, ¿sí? Y después algunas notas importantes que está bueno recalcar cada vez que vamos a intubar al paciente. Hay que considerar la vía aérea difícil, como dijimos hoy, en todo momento. Usamos la cabecera a 45 grados o lo más sentado posible durante todo el tiempo, ¿sí? Hasta el momento de que le pasamos las drogas, ahí lo pasamos a posición de olfateo, evitamos, no tenemos que hacer ventilaciones, ese es otro punto clave en estos pacientes, no hacemos ventilaciones a presión positiva, ¿sí? Le dejamos una cálula nasal a 5 a 6 litros, no más, durante todo el procedimiento, ¿sí? Nosotros acá ponemos considerar de inicio la BUSHI o la guía de intubación, ¿sí? Porque vamos a ver que mejora el éxito de intubación en el primer intento. Y después recuerden alinear el trago con el esternón para lograr una mejor laringoscopía. El primer punto acá, la preoxigenación, que ahí lo puse de 0 a menos 10 minutos. La preoxigenación tiene que hacerse de 3 a 5 minutos con máscara reservorio a 15 litros. ¿Sí? La recomendación es hacerla junto con una cánula nasal a 6 litros, a 5 o a 6 litros, no más de eso. La cánula nasal a más de 6 litros se encontró que produce más aerolización. Y lo que es recomendado es al paciente colocarle un barbijo quirúrgico encima de estos dos para disminuir las chances de aerolización, así todo. Recuerden que tenemos el equipo completo de protección. Esto lo hacemos con el paciente lo más sentado posible, ¿sí? Porque mejora la capacidad residual funcional. Y después, pasados los 3 a 5 minutos, hacemos el minuto 0, es el uso de la droga inductora, inmediatamente el paralizante. Acá pusimos etomiato y ketamina, pusimos las dosis por kilo de peso y lo separamos en 50, 80 y 100 kilos, lo pusimos con mililitros, cosa de que no tengamos que hacer cuentas en ese momento en el shock. ¿Sí? Entonces ya uno sabe qué paciente va a intubar, sabe cuánto pesa y ya carga los mililitros que va a utilizar. El paralizante que vamos a usar, recomendado, es la succinilcolina, excepto contraindicaciones. Así que hay algunas que son importantes que hay que tener en cuenta, pero la succinilcolina es el que mejores condiciones de relajación o de parálisis produce de todos los relajantes musculares. Y se usa la dosis máxima. Habitualmente uno lee 1 miligramo kilo, 1,5 miligramos kilo. Nosotros acá decidimos poner la dosis que se recomienda en shock, de 2 miligramos kilo, porque es fundamental que el paciente esté completamente relajado, ¿sí? Y utilizarlo en los kilos reales del paciente, no en los kilos calculados por la estatura. Entonces el paciente debe estar bien relajado, ¿sí? Es un punto fundamental. No podemos correr el riesgo de que el paciente no esté completamente relajado y en ese momento no se exponga a las secreciones. En el caso de que haya contraindicación para alguno de estos inductores, ¿sí? Etomidato o ketamina, utilizamos el propofol, teniendo en cuenta que el propofol tiene más riesgos de hipotensión post-intubación y que no lo vamos a usar de primera elección en aquellos pacientes que obviamente ya están hipotensos o tienen un índice de shock mayor a 0,8, ¿sí? No deberíamos usar el propofol. Si no tenemos propofol, si no tenemos etomidato o ketamina nuestro medio, la alternativa sería el propofol, pero recordando que en aquellos pacientes que están hipotensos, reducir la dosis por lo menos a la mitad, ¿sí? Y además, utilizar vasopresores antes de pasar el propofol. Ya ir cargando la noradrenalina a aquellos pacientes que están hipotensos con índice de shock mayor a 0,9, a 0,8, utilizar ya los vasopresores de entrada, ¿sí? O, en su defecto, si no uso vasopresores en infusión continua, la preparación de adrenalina en bolo. Eso, después, si quieren, lo charlamos, pero tenerlo presente, ¿sí? El propofol y hipotensa. Si no tengo propofol, no tengo etomidato, no tengo ketamina, la verdad, si tengo midazolam, no es una buena droga inductora. Sabemos que hay lugares que tienen solamente midazolam, pero tengan en cuenta que el midazolam hace el efecto completo entre los 2 y los 3 minutos, por eso es una mala droga para lo que es secuencia de intubación rápida. No habría que utilizarlo. Como alternativa a la succinilcolina, pusimos el rocuronio, ¿sí? Que tampoco en muchos lugares hay. Si no tenemos rocuronio, la alternativa sería el becuronio, ¿sí? Teniendo en cuenta que el becuronio hace el efecto un poco más tardío, ¿sí? Una vez que pasé las drogas
esta, ¿sí? Lo que hago es colocar al paciente en posición de olfateo, ¿sí? Y lo que está recomendado es realizar, lo que esto es el George Kovac, que muestra un video muy ejemplificador, muy bueno, que se lo recomiendo, a ver si lo puedo compartir ahora. No, a ver si puedo compartir el video acá. Díganme si lo ven. ¿Quién está en el audio ahí para decirme si lo ven? ¿Ven ahí? Bueno, lo que hace es, utiliza la técnica de los 2 pulgares, ¿sí? Coapta bien la máscara. El asistente no está haciendo ventilaciones, tiene un filtro antimicrobiano, si ven ahí, y tiene conectado el ambú a 15 litros por la parte distal, y además el paciente le dejó la cánula nasal puesta. Y fíjense que hace un reclutamiento a nivel pulmonar que se ve muy bien ahí en el... hace un reclutamiento alveolar, se ve claramente con la maniobra esa. En apnea, el flujo de la cánula nasal permite, coaptando bien la máscara, que haya reclutamiento alveolar. Eso lo hace en el periodo, desde que pasan las drogas hasta el periodo de apnea, hasta que el paciente se relaje completamente. Una vez que el paciente se relajó completamente, ahí se produce, hace la endoscopia y realiza la intubación orotraqueal.